Buenos días, señoras y señores diputados. Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del día 16 de septiembre de 2013. Ruego al señor secretario de la Comisión que dé lectura del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Orden del día, punto 1, elección del presidente o presidenta de la comisión. 2, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 3, comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. 3.1, comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara del ilustrísimo señor director general de Medio Ambiente a los efectos de exponer ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía el balance de la temporada de caza 2012-2013 y las previsiones para la siguiente temporada, solicitada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor secretario. Entiendo que se aprueba por unanimidad. Antes de continuar, me gustaría dar la bienvenida al señor director general de Medio Ambiente y a las personas que le acompañan, señor Enrique Julián Puente. Como sabe su señoría, se ha constituido en la Cámara el Grupo Parlamentario Mixto y dentro de este la agrupación de diputados regionalistas PRESCRE. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida al señor Damián Benito, bienvenido a esta comisión, y asimismo, ante la nueva configuración del arco parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene a partir de ahora un miembro menos en esta comisión. El diputado socialista que ha causado baja es el señor Gómez Yuste, por lo que queda vacante la presidencia de la mesa de esta comisión. Así, en primer lugar, vamos a proceder a la elección del nuevo presidente de la mesa de la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del reglamento de la Cámara. El cese de los miembros de las mesas de las comisiones se podrá dar por alguna de las siguientes causas. A, por cualquiera de las causas de pérdida de la plena condición de diputado. B, por pérdida de la condición de miembro de la comisión correspondiente. C, por renuncia expresa del miembro de la mesa de la comisión, comunicada a esta y formalizada ante la mesa. Y D, por adquirir la condición de diputado no adscrito. Asimismo, dispone el artículo 83 que las vacantes que se produzcan en las mesas de las comisiones deberán ser cubiertas mediante votación nominal, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo anterior. La formulación de la propuesta corresponderá al grupo parlamentario al que perteneciera el diputado cesante. Pues bien, al parecer del señor Gómez Yuste, al Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista le corresponde a este grupo formular la propuesta para la elección de presidente de la comisión. Dicho grupo, ¿sí? Sí, gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario Socialista va a proponer como candidato a presidente de esta comisión a don Alejo Salas Alonso. Nosotros vamos a apoyar esta propuesta del Partido Socialista. Además, yo creo que es una persona pues con experiencia sobradamente conocida y yo creo que está, por no desmerecer al presidente anterior, me imagino que será una comisión que pues se va a llevar a cabo con una información transparente y un debate adecuado a los temas que se tengan que debatir. Por tanto, yo creo que es la persona adecuada dentro de esta comisión y dentro de la propuesta del Grupo Socialista que tiene que ocupar esta presidencia. Desde el Grupo Popular nosotros apoyaremos esa propuesta. Muchas gracias. La agrupación de diputados regionalistas PRESCRE estamos de acuerdo con la propuesta del Grupo Socialista y apoyaremos la propuesta del señor Alejo para presidente de esta comisión. Agradecer al señor Gómez Yuste el trabajo que ha realizado en esta presidencia como presidente accidental hoy y damos la bienvenida al señor Alejo Salas que pase a tomar la presidencia de la mesa. Bien, buenos días. Primero, agradecer a los tres grupos la propuesta y el apoyo a mi humilde persona. Agradecer la labor que ha desarrollado el señor Gómez Yuste y yo trataré de no desmerecerle.
soy un diputado itinerante, puesto que hoy voy a tomar posesión del presidente y me voy a tener que bajar dentro de un momento. Lo haré encantado y lo que sí espero es la colaboración de todos los diputados para que los debates en esta comisión se lleven a buen puerto. Muchas gracias. Sí, que ya, Juan Pedro. Muy bien, pues continuamos la comisión con el punto que es comparecencia ante comisión a petición de miembros de la Cámara del excelentísimo señor director general de Medio Ambiente a los efectos de exponer ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo de Medio Ambiente y Energía el balance de la temporada 2012-2013 y las previsiones para la siguiente temporada. Está solicitada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al grupo parlamentario socialista, PSOE Regionalista, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del reglamento de la Cámara. En primer lugar, tiene la palabra por el grupo parlamentario socialista, PSOE Regionalista, como autor de la iniciativa, el señor Sala Alonso. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor director general. Don Antonio, buenos días, bienvenido a esta comisión. Hoy es un día especial para mí porque la contaminación, los atascos, las prisas casi me hacen llegar tarde a esta comisión y precisamente hoy queremos hablar de todo lo contrario, de la paz, del sosiego, del campo, del encuentro con la naturaleza, que desde luego hace que muchas veces los cazadores estemos bastante lejos de donde físicamente nos encontramos. Ya conocen que, a pesar de mi esencia cazadora, no vengo a las comisiones ni a las comparecencias a cazar a nadie, y desde luego muy lejos de mi ánimo y de mi edad el afán de lucirme. El lucimiento tiene que ser suyo si nos aporta los datos que necesitamos y si no, ya le auguro que lo haremos en otro determinado momento. Felicito a la mesa de la Cámara porque esta iniciativa contiene dos en una y han hecho prevalecer el sentido común a las rigideces reglamentarias. La explicación es más cinegética que reglamentaria, el que se pida la comparecencia para hablar de la temporada que concluyó allá por el mes de marzo y hablar de las perspectivas de las que estamos a punto de iniciar. Porque en la mente del cazador la temporada es un continuum y desde el día en que termina la temporada se empieza a pensar en la temporada siguiente. De esta manera es como queremos plantear la comparecencia. ¿Sobre qué solicitamos información? Pues sobre tres cosas. La primera ya se la ahorro, que es el disfrute o no de la caza por parte de los cazadores. Hay un librito del maestro Delibes que se titula Aventuras, Venturas y Desventuras de un cazador a rabo. Eso lo dice todo. Esa parte la tenemos cubierta y el compañero señor Benito me preguntaba de cómo ha ido la temporada. A mí muy bien como cazador, incluso aunque el número de piezas sea pequeño, porque a los cazadores siempre nos va bien, por más de que nos quejemos de que pesa mucho el morral vacío. Esa parte, por lo tanto, señor director general, ya la hacemos cada uno de nosotros. Pero, como bien sabe, en la ley que regula la caza hay dos aspectos fundamentales sobre los que yo quiero reclamar su información. Por una parte, la caza social, que ha pasado durante la temporada, que hemos hecho para mejorar la caza en su vertiente social, y ahí no tengo ninguna precisión que hacerle y escucharé atentamente lo que me diga, porque tampoco traigo preparada ninguna réplica, porque es usted el que tiene que darme la información que yo le solicito, por supuesto, de la manera más educada. Y, por último, la caza como elemento o factor económico, en la que fundamentalmente se trata de apoyar a las empresas cinegéticas para un mayor ejercicio de la caza y para nosotros con un objetivo último muy importante, que es la creación de empleo del que está tan necesitado el mundo rural y más que nunca en épocas de crisis. Nada más. Reitero la bienvenida y le agradezco su presencia aquí y estoy a la espera de cuanto pueda hacernos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Bueno, una vez más, bienvenido, señor Enrique Julián. Como sabe, usted a continuación tiene la palabra sin límite de tiempo. Muy bien, muchas gracias, señor presidente, señores diputados. Diputado Alejo, presidente de la comisión, también darle la enhorabuena por su nueva designación. Voy a tratar de
sintetizarlo lo más posible, traía algo referente a los desarrollos reglamentarios, cómo habían afectado en la última temporada, pero bueno, intentaré centrarme sobre todo en los datos de capturas y las previsiones de esta nueva temporada que comienza el próximo 12 de octubre. Lo primero sería hablar de la distribución de los terrenos cinegéticos en Extremadura a lo largo del año 2012, y para ello habría que saber o conocer el número de cotos totales que hay, que en total son en Extremadura 3.362 cotos constituidos y autorizados, que ocupan una superficie de 3,5 millones de hectáreas en Extremadura, lo que supone aproximadamente el 85-86% de toda la superficie de Extremadura. Quiere decir que más de 3/4 partes del territorio extremeño están bajo alguna figura de gestión cinegética, ¿no? Por número de cotos, habría que destacar que el 60% del total de los cotos constituidos, es decir, 1.999, corresponden a cotos privados de caza menor, con una superficie que supera el 1.040.000 hectáreas, suponiendo el 25% de la superficie de Extremadura. Le siguen en número de cotos, no en superficie, con 744 cotos, los de caza mayor, que ocupan una superficie de 645.000 hectáreas, y los 610 cotos sociales de la región, que suponen más de 1.650.000 hectáreas. Quiere decir que con 610 cotos sociales o sociedades locales de cazadores ocupan el 49% de la superficie total acotada de Extremadura. Por último, los espacios gestionados por la Administración regional, como son las reservas de caza regional o los cotos regionales, en 9 espacios autorizados para la caza, ocupan una superficie cercana a las 70.000 hectáreas, unas 69.000 hectáreas aproximadamente. La valoración de las incidencias de esta distribución en Extremadura, pues a partir de abril del año 2012, como usted bien sabe, entró en vigor la disposición final quinta de la Ley de Caza Extremadura, definiendo los nuevos tipos de espacios cinegéticos y desapareciendo las zonas de caza limitada, pasando automáticamente a tener la consideración de zonas de caza limitada. De la misma forma, desaparecen definitivamente los cotos deportivos no locales, transformándose en cotos privados de caza menor y aquellos que así lo solicitaron. La nueva clasificación cambia el régimen jurídico aplicable a los terrenos al aumentar considerablemente los terrenos cinegéticos con gestión privada con posibilidad de rendimiento económico. Al mismo tiempo, se resuelve la falta de ordenación cinegética que se generaba en los terrenos libres, donde la caza se ejercía sin ningún tipo de control, limitándose la caza a unas modalidades concretas como son la caza con galgos, la cetrería y, por último, la perdiz con reclamo para mayores de 65 años con o minusvalía igual o superior al 33%. Los datos de capturas de las especies de caza, como han evolucionado, pues la especie principal, centrándonos en la caza menor, por el número de capturas y en función del parte de resultados ordenado, sería la especie cinegética del zorzal, con 700.000 capturas el pasado año, principalmente localizado en la provincia de Badajoz. La perdiz sería la siguiente, con 194.000, la paloma con 183.000 capturas aproximadamente, el conejo con 156.000, la liebre 113.000 y la tórtola 100.000 capturas aproximadamente. Como digo, en la provincia de Badajoz más del doble de capturas que en la provincia de Cáceres para lo que es la caza menor. ¿Qué valoración se hace de estos datos en los últimos 4 años? Pues la caza menor mantiene una cierta estabilidad respecto a sus capturas, con un ligero remonte de las especies migratorias como, por ejemplo, la paloma y el zorzal, y gracias también a las medidas de conservación que se han tenido en cuenta en la Orden General de Vedas, ¿no? Como usted bien sabe, la Orden General de Vedas se somete a la consideración del Consejo Extremeño de Caza y allí pues se negocia o se llega a un consenso entre todas las partes implicadas para que sea lo más adecuada posible, también en función de las especies, en función de las épocas y de cómo transcurren las temporadas de caza. Para el caso de la perdiz es necesario puntualizar que el dato relativo a sus capturas no revela una evolución natural, sino que está más relacionado con la intensividad de los cotos, con las repoblaciones de sus cotos y con las inversiones que se hacen en los mismos. Y va relacionado, como le digo, con la gestión pura de los cotos de perdiz, ¿no? Pasaríamos a los datos de captura de caza mayor en la temporada 2012 y 2013 y al contrario de lo que ocurría con la caza menor, donde la provincia de Badajoz disponía de más del doble de las capturas con respecto a la de Cáceres, quiere decir que la caza menor está especializada en la provincia de Badajoz,
pues para la caza mayor ocurre exactamente lo contrario, que es que en la provincia de Cáceres se llevan a cabo muchas más capturas de especies de caza mayor. Y por orden de importancia o número de capturas recogidos en el balance de resultados, el ciervo con 28.418 ejemplares son las capturas de caza mayor más numeroso, ¿no? Ciervo 28.418, seguiría el jabalí con 17.500 capturas, el gamo 2.095, el muflón 1.113, el corzo 565 capturas. Y como dato destacado, la cabra montés, 245, siendo las 245 capturadas, como usted bien sabe, en la provincia de Cáceres, en la zona de la Reserva Regional de Caza de la Sierra, en las inmediaciones de Tornavacas y la comarca de la Vera. La valoración que se hace de los datos de la caza mayor en los últimos 4 años es que, con carácter general, las capturas de especies de caza mayor han ido en aumento en todas las especies, siendo destacable por encima del 80% el crecimiento del ciervo, que ha aumentado gracias a factores como, por ejemplo, el precio de la carne y por la aplicación de las resoluciones de la emergencia sanitaria por motivos de la prevalencia de tuberculosis bovina. Se ha posibilitado aumentar el cupo de caza en un porcentaje respecto al cupo que figuraba en su plan técnico de caza en aquellos lugares donde había mayores indicios o índices de prevalencia de tuberculosis. Y, por otro lado, también habría que destacar lo que ha supuesto la dispersión del jabalí, que, digamos, se ha extendido por nuevos territorios, obligando a gestionar esta especie en unas nuevas zonas, ¿no? Creándose para ello una nueva figura, que es la de coto de caza menor con aprovechamiento de jabalí, que en la actualidad representa o se lleva a cabo en 428 cotos de esta tipología específica. Digamos, sería coto de caza menor con ejercicio autorizado para la caza del jabalí. El corzo, por su parte, ha visto mermados sus efectivos allí donde habitualmente fue la especie más representativa. Usted conoce bien la comarca de las Villuercas y los Ibores, y se ha ido desplazando a otras zonas del centro de la provincia de Cáceres, como son principalmente los riberos del Tajo, ¿no? Detrás de esta dinámica o esta dispersión del corzo está el desplazamiento forzado por el ciervo, que lo ha obligado a desplazarse, digamos, lo ha desplazado de su área de influencia principal, y también ha sido, digamos, por la presión cinegética que se ha ejercido sobre esta especie en esos lugares que hemos citado, de la comarca de las Villuercas y de los Ibores. El resto de especies de caza mayor sigue un comportamiento muy similar al de los últimos años. Las acciones cinegéticas las tengo aquí todas desglosadas tanto por modalidades de caza como por tipo de coto, deportivos o privados de caza menor, privados de caza mayor, etcétera, pero nos centraríamos en lo que son los principales. Las autorizaciones de ojeos de perdiz han sido las más numerosas, con 1.337 autorizaciones en toda Extremadura para la temporada 2012-2013. Seguirían lo que son las modalidades de montería o gancho, con 1.269, y por último el rececho con 894. Seguirían después ejercicios de captura de zorro con perro madriguera, traslado y suelta, cacerías de zorro, cambio de días de caza, guardos de jabalí, batidas de jabalí, etcétera. Pasamos al capítulo de las licencias de caza, que va muy relacionado con lo que usted comentó del elemento económico de la caza, y hablaríamos de lo que es el registro extremeño de cazadores, ¿no? El pasado 1 de julio del año 2012, con la entrada en vigor del decreto 91/2012 por el que se regula el ejercicio de la caza y su gestión, se creó el registro de cazadores de Extremadura, inscribiéndose todos aquellos que en aquel momento cumplían con el requisito para el ejercicio de la caza, en aquel momento, que se establecía en 65.536 cazadores, ya fuesen extremeños o de carácter nacional e incluso internacional. Desde la creación de ese registro, es decir, desde el día 1 de julio del año 2012, se han incorporado a este registro 2.500 nuevos cazadores, y estableciéndose a día de hoy un número total de 68.036 cazadores. Ese sería el número de personas que podrían ejercer la caza en Extremadura a día de hoy, 16 de septiembre de 2013, 68.036 cazadores. Sería importante destacar también que en la última temporada 2012-2013 ha habido aspectos muy relevantes en la actividad cinegética, y las principales actuaciones realizadas han sido pues el cambio normativo que ha habido para desarrollar la ley de diciembre de 2010,
aprobándose y publicándose 2 decretos reglamentarios. El primero de ellos, en el año 2012, vio la luz el decreto 91/2012, por el que se aprobaba el reglamento que regula el ejercicio de la caza y la gestión cinegética. Y en dicho reglamento, como ya mencionamos en una comparecencia anterior, establece las disposiciones para el desarrollo, aplicación y ejecución en lo que respecta al ejercicio de la caza, la utilización ordenada de los recursos cinegéticos, el aprovechamiento industrial y comercial de la caza y la organización y vigilancia de la misma, sin efectuar un desarrollo completo de la ley, desarrollo que se ha visto complementado por un segundo reglamento publicado recientemente en el mes de mayo, ¿no? Entre los objetivos de especial relevancia de este reglamento se encuentra la clasificación de las especies cinegéticas, la regulación de los aspectos generales de los planes técnicos que vienen a sustituir a los anteriores planes especiales de ordenación y aprovechamiento cinegético. Una de las principales novedades de esta ley de caza y a través del citado reglamento es el desarrollo del régimen de comunicaciones previas, lo que ha hecho que se disminuyan los trámites administrativos de manera considerable, ¿no? El reglamento también creaba 3 registros de carácter público, como eran el registro de cazadores anteriormente mencionado, el registro de organizaciones profesionales de caza y el registro de talleres de taxidermia. Gracias al registro de cazadores se ha procedido a emitir los carnets de cazadores que cumplen los requisitos para cazar en Extremadura, en torno a 68.036, como hemos dicho, y ya sean ciudadanos extremeños del resto del territorio nacional o incluso de otros países distintos a España. Además de este registro, se puso en marcha el registro de las organizaciones profesionales de caza, materializando la apuesta de la ley de caza por la profesionalización del sector, siendo imprescindible la inscripción en este registro para la tutela de cazadores procedentes de fuera de la comunidad, ya sea del resto de España o del extranjero. Aquí habría que decir que se han inscrito 72 empresas profesionales de caza aptas para la tutelación de cazadores. Y por último, el decreto también contempla el registro de talleres de taxidermia, que pretende realizar una labor de control sobre la trazabilidad y legalidad de los trofeos que entran en estos talleres de transformación. El decreto 89/2013, que se fue publicado el pasado 31 de mayo de este año 2013, establece las disposiciones para el desarrollo, aplicación y ejecución en lo que respecta a la administración y los terrenos a efectos cinegéticos, constituyendo junto con el anterior reglamento el desarrollo completo de la ley de caza y exceptuando la regulación de la certificación de calidad cinegética. Es un objetivo esencial de la ley de caza simplificar la clasificación de los terrenos cinegéticos, siendo el objetivo básico de este reglamento regular los distintos grupos de terrenos, diferenciando los terrenos cinegéticos y no cinegéticos y clasificando los primeros en 3 grupos, que son los terrenos bajo gestión pública, los cotos de caza y, por último, las zonas de caza limitada. Dentro de estos grupos se regularán, a su vez, las distintas clases, tipos y subtipos de terrenos cinegéticos, con especial atención a su gestión y planificación. Las principales novedades del citado reglamento son la regulación de los terrenos cinegéticos bajo gestión pública, regulándose por primera vez la figura de la Junta Consultiva de las Reservas Regionales de Caza o cotos regionales y estableciendo un nuevo sistema para el desarrollo de la oferta pública de caza, implantándose un nuevo procedimiento para el sorteo de las acciones que resulta más equitativo y funcional. Otras novedades del reglamento son la clasificación y creación del registro de terrenos cinegéticos y se regula también la señalización de los terrenos, en especial de los terrenos cinegéticos, definiendo las características y formas de colocación de las señales. También se publicó a lo largo del año 2013 la Orden de Modelos de Planes Técnicos de Caza, con el fin de actualizar la normativa en función de los desarrollos reglamentarios. Se estimó necesario publicar la orden de modelos para adaptar a los 2 nuevos decretos reglamentarios de caza. Como he mencionado anteriormente, la Orden General de Vedas también se publicó en el mes de mayo y tras haber pasado por el consenso del Consejo Extremeño de Caza. Y en esta Orden General de Vedas se determina de forma detallada las especies cinegéticas que pueden ser objeto de caza en la temporada de referencia, así como los medios y modalidades de caza permitidas, épocas, periodos y, en su caso, los días hábiles de caza según las distintas especies y modalidades. Importante también la publicación el pasado 9 de julio del Decreto 114 sobre ayudas económicas a cotos de caza, dotado con 841.000 euros, de los cuales 400.000 están destinados en ayudas para titulares de cotos privados de caza y 441.000 destinados para sociedades locales de cazadores.
Las actuaciones subvencionables en los cotos sociales son la contratación de guardas de caza para la realización de tareas de vigilancia y gestión de la caza, núcleos de aclimatación de conejos, elaboración y actualización de planes técnicos, introducción, reintroducción o reforzamiento de conejos, construcción de majanos para conejos y adquisición e instalación de comederos o bebederos. Para cotos privados de caza menor, las actuaciones subvencionables que contemplaba el decreto de ayudas son los núcleos de aclimatación de conejos para reforzamiento de las poblaciones, introducción, reintroducción o reforzamiento de conejos, adquisición e instalación de unidad de comederos y bebederos, así como construcción de majanos para conejos. En los cotos privados de caza mayor se subvencionaba lo que son los comederos selectivos de jabalí y la construcción de puntos de agua. ¿Qué previsiones manejamos para el año 2013-2014? Pues bueno, pues también seguimos con la modificación de la normativa, la legislación vigente. Como usted sabe, hemos mantenido algunas reuniones los grupos parlamentarios y quizá la más importante sea lo que es la tramitación parlamentaria de la modificación de la Ley 14/2010 de caza de Extremadura. Intentaremos alcanzar el mayor grado de consenso posible y también comentarle que para principios de octubre no hay una fecha todavía cerrada, pero se va a someter la propuesta de la Dirección General de Medio Ambiente al Consejo Extremeño de Caza para informarle de las pretensiones de la Dirección General de Medio Ambiente previo a pasar por el trámite parlamentario de la modificación de la Ley de Caza de Extremadura. Además, entra como objetivo para el año 2014 lo que es la elaboración del Plan General de Caza de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, tal y como establece la normativa actual en materia de caza, se está elaborando a día de hoy el pliego administrativo del Plan General de Caza de Extremadura, que, dada su trascendencia, deberá ser sometido también a información del Consejo Extremeño de Caza, siendo aprobado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, del Gobierno de Extremadura. Otro de los objetivos o estrategias que tenemos pensado llevar a cabo son los estudios de situación de la paloma torcaza en Extremadura, así como la declaración de dormideros, y lo que pretendemos es dar a conocer la situación actual de la paloma torcaza en Extremadura, así como el estado y la situación de sus dormideros, tratándose de una información crucial para determinar las medidas de gestión más apropiadas para que esta especie migratoria pues se mantenga de manera estable en nuestra comunidad. También el estudio de la situación actual de la perdiz roja en Extremadura. Se van a crear mesas técnicas de trabajo para determinar la situación actual de la perdiz roja en Extremadura y así crear una hoja de ruta con el objetivo de saber la situación actual que está atravesando esta especie tan emblemática para la caza menor de Extremadura en nuestra región. Llevaremos también a cabo controles para verificar la pureza genética de sus poblaciones. De momento, señor presidente, es lo que tengo que... Muchas gracias, señor director general. ¿Contestará usted ahora a los grupos globalmente o de forma individual? No, muchas gracias. Bueno, pues comenzando por los grupos parlamentarios de menor a mayor, tiene la palabra el grupo parlamentario mixto, agrupación de diputados regionalistas PRESCRE, por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor director general, buenos días. Voy a ser breve. Los datos que usted nos ha dado pues son exhaustivos en cuanto a la temporada pasada, pero a mi grupo le preocupa que la caza no esté generando quizá la riqueza y el empleo que debería o que podría generar en Extremadura. Nosotros creemos que la caza en Extremadura, por diversas circunstancias, y me gustaría que usted lo comentara, no llega a lo que debería ser, en el sentido de que yo creo que la promoción de la caza en Extremadura es algo que no lo vemos demasiado, que se trabaje demasiado sobre este tema. De hecho, usted hacía la diferencia entre la caza menor en Cáceres y en Badajoz, en las provincias. Es muchos los cazadores extremeños que saben fuera de su comunidad cazar, porque encuentran a lo mejor una serie de, incluso hasta vedas distintas, además de tener también
bueno, pues unas condiciones para cazar distintas a las de aquí, a lo mejor menos exigentes o que facilita más, es decir, y eso hace que ese dinero pues no se quede en Extremadura, que se vaya a otros sitios. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría no hablar tanto de especies ni de tipos de caza, etcétera, sino más de qué previsiones tiene el Gobierno y en este caso la Dirección General para que la riqueza o la creación de puestos de trabajo mejoren en cuanto a lo que a la caza se refiere. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor Benito. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde SIE, señor Escobar Muñoz, que damos la bienvenida. Bien, yo con más brevedad todavía, porque me he perdido creo que la mayor parte de su intervención. Entonces, cuando acabe esta comparecencia, recurriré a la transcripción para tener en detalle todo lo que ha dado, aparte de los datos que usted ha ido soltando, ¿no? Entonces, lo único que me ha parecido en la parte de la intervención que le he escuchado es que, además de los datos de número de cazadores, de cotos, de acciones cinegéticas que se han dado, algún dato comparativo con temporadas anteriores, si el sector crece, se estanca, disminuye, en fin, algún dato comparativo con lo que ha ocurrido anteriormente y alguna referencia sobre la economía que mueve el sector de la caza. Por lo demás, ya le digo, me he perdido casi toda su intervención y espero acceder a través de la transcripción. Y si hubiera lugar alguna pregunta, alguna aclaración, pues posteriormente se la haría. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra también por 10 minutos el señor Salas Alonso. Gracias, señor presidente. Señor director general, quería comentar algunos de los datos que usted nos suministraba, agradecérselo encarecidamente y decirle que de ellos y de la transcripción nacerán una serie de preguntas para precisar cuestiones que, por la brevedad de una comisión y por la rapidez con que se producen, no pueden ser analizados con detenimiento. Habla usted de que hay 610 cotos sociales y ocupan el 40% de la superficie. Bien, me interesaría más el dato de cazadores. ¿Cuántos cazadores hay en los cotos sociales? Y sobre todo, ¿quiénes son esos cazadores? ¿Sí? Porque eso entra dentro del ámbito de lo que llamamos caza social y para mí tienen una importancia fundamental, al margen de los que no pertenecemos a cotos sociales, que de alguna manera tenemos una consideración distinta y, por decirlo claramente, ventajosa con respecto a muchas de las personas que están en los cotos sociales. Me preocupa y creo que usted también lo comparte, ver un dato que dice que ha habido capturas de 700.000 zorzales y solo 156.000 conejos en una tierra como Extremadura. Quiero saber si hay algún tipo de evolución favorable con respecto a las enfermedades que atacan al conejo. No, porque yo sé que el número de capturas no tiene que ver tanto con los cazadores, sino con la mortandad, y que desde luego no es un problema de Extremadura, ni mucho menos podemos localizarlo aquí. Es decir, lo que estoy solicitando es información. ¿Qué sabemos? ¿Qué pasa con la famosa vacuna? Que algunos tenemos una idea bastante estrambótica de lo que pasa con la vacuna, pero seguramente acertada, que tiene que ver con otras industrias y que tiene poco que ver con la caza. Pero algo tendríamos que hacer, porque, como sabe, el conejo es el sustento de la caza menor. Los predadores van a predar sobre las perdices porque no hay conejo. Y así sucesivamente. Es algo tan conocido en lo que no quiero detenerme mucho. El corzo en la zona de Ibores-Villuerca. Bueno, hay menos, han migrado, y usted apunta una cosa que a mí me preocupa. Le ha desplazado el ciervo. Bueno, el señor Escobar y yo comentábamos este asunto y está claro, el ciervo es más valorado desde el punto de vista del trofeo, es más grande, cosa que no acabamos de entender. Por otra parte, yo creo que el hecho de que no se cace el corzo en montería también incide mucho en los resultados, efectivamente, porque algún coto conocemos en el que el número de venados es tan amplio que es casi imposible no obtener buenas capturas. Los ojeos, me preocupa saber, porque es, a mi modo de ver, lo que más jornales genera, si este número de 1.337 supone correlativamente un número adecuado, si ha descendido, si ha decrecido, como se decía anteriormente, algún dato comparativo, porque de alguna manera la crisis ha incidido, lo sabemos,
no puede dejar de incidir en determinadas modalidades de caza y yo creo que el ojeo es una de las que genera mayor empleo. Recuerdo que hace como 15 temporadas generó en una temporada 14.000 jornales. Estamos hablando de hace como 15 años. No sé cuál es la situación actual y si pudiera, en todo caso lo haré por escrito. El desarrollo de la ley. Bueno, el desarrollo reglamentario lo que nos está poniendo es en situación de la próxima temporada empezar a ver qué resultados. Yo creo que exigirle ahora resultados del desarrollo reglamentario sería absurdo y no, desde luego no está en mi ánimo plantear cosas de este tipo. El número de empresas que se han registrado, me parece que decía que eran 72. Me consta que ha desaparecido alguna empresa importante de caza en Extremadura, en la temporada pasada, no en esta, sino en la anterior. No sé cómo está ese asunto, ni tampoco tengo ningún interés en que me lo responda ahora. Y para terminar, porque ya le digo que hay que sopesar los datos, quiero hacerle un ruego, y me alegra que le acompañe don Antonio, para la próxima orden de vedas, y que tiene que ver, como no podía ser de otra manera, con la perdiz con reclamo. Yo no digo que la línea sea la línea de las dos provincias, pero como alguna conversación hemos tenido al respecto, es imposible que las perdices estén en su punto a la vez en Llerena y en Frenedoso de Ibor. Es biológicamente imposible y, por lo tanto, si no vamos al límite de provincia, por lo menos que se reconozca que debe empezar antes y, por lo tanto, finalizar antes en determinada parte de nuestra región, del sur de nuestra región, y debe comenzar más tarde y terminar también más tarde en la zona norte de la región. Entre otras cosas, para que podamos visitar los de Cáceres a los compañeros y amigos de Badajoz y viceversa. También quería decirle que nos gustaría mucho que ese Plan General de Caza, además de los técnicos, además del Consejo Extremeño de Caza, contara con una cierta participación de los grupos parlamentarios. Yo creo que si ese Plan General de Caza de Extremadura sale bien, puede traer muchos beneficios para los sucesivos e inferiores en extensión planes de caza. Y un aviso, como quiera que esta es mi última legislatura, aprobamos aquí una iniciativa conjunta de los tres grupos de la caza con arco, antes de que acabe la legislatura, saber si hemos tomado algún asunto. Estoy hablando de antes de que acabe la legislatura, simplemente por poder despedirme diciendo que una iniciativa que presentamos conjuntamente pues llegó a buen puerto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Sala. Para finalizar el turno de los grupos, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular de Extremadura Unida, la señora Alberti Nieves. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, si usted me lo permite, me gustaría darle la bienvenida al señor Beneito como grupo parlamentario. Entendemos que siempre es beneficiosa esa pluralidad en el Parlamento y darle la bienvenida y desearle muchísima suerte. Bueno, con respecto a la comparecencia, le agradecemos, señor director general, toda la información que nos ha proporcionado hoy aquí con respecto a la caza. Seguramente el sector cinegético todavía no estamos concienciados de la importancia que tiene en Extremadura, porque entendemos nuestro grupo parlamentario que más allá del aspecto lúdico, pues supone de gran importancia para el medio rural, una importancia económica que supone fijar a esa población en los municipios de nuestra región. Y entendemos que es indiscutible esa importancia que tiene el sector cinegético para Extremadura. Pero para ello es necesario una correcta gestión. La caza proporciona un buen control biológico, como nos ha explicado aquí el señor director general. Además, pues, si se puede conseguir ese beneficio económico que repercuta en la mayor parte de nuestros municipios, pues es así de favorable. Supone, como nos ha comentado ya aquí, unos ingresos importantes al año, tanto de forma directa como de forma indirecta, en total unos 400 millones de euros, con los consiguientes puestos de trabajo. Creemos que es muy importante la cuestión económica y, por lo tanto, hay que seguir apostando por ello, porque supone un efecto dinamizador de nuestro medio rural en nuestros municipios como esa actividad complementaria. En total, Extremadura cuenta con 4 millones de hectáreas aproximadamente. El 80% de esas hectáreas son idóneas para el ejercicio de la caza. Por lo tanto, entendemos que hay que seguir manteniendo ello y hay que seguir apostando por ello.
además de la conservación de los hábitats que supone ese control biológico que ha venido siendo la caza, ha sido de forma tradicional esa forma de conservar los espacios que tenemos en Extremadura. Y como usted nos venía comentando, a partir de la ley de caza, pues se han elaborado una serie de decretos que con ellos se mejora la gestión y se simplifica esa gestión. Como usted nos comentaba, el decreto 89 de 2013, en el que se regulan los terrenos cinegéticos, regulándose por primera vez la figura de la Junta Consultiva y estableciendo un nuevo sistema para el desarrollo de la oferta pública de caza. Y también el decreto 91 de 2012, en el que se aprueba ese reglamento que regula el ejercicio de la caza, estableciéndose pues las disposiciones para el desarrollo, la aplicación y la ejecución. Entendemos, por tanto, que pocas actividades en Extremadura concitan tantos intereses como puede ser la caza, como es los intereses sociales que ya hemos comentado, como es los intereses económicos y como son los intereses ecológicos, y que también la actividad de caza tiene en Extremadura un total de 68.000 personas que tienen ya el carnet de cazador, y son un total de 610 los cotos sociales. Por lo tanto, entendemos de este grupo que debe ser accesible la caza para todo el mundo que desee practicar este deporte, y le felicitamos con la correcta gestión que están haciendo desde la Dirección General, y le invitamos a que se siga pues promocionando la caza, que se siga fijando la población en el medio rural, que es muy importante porque no dejamos de ser una comunidad autónoma con muchos municipios rurales, con muchos municipios con menos de 1.000 habitantes. En total, en la provincia de Cáceres, el 80% o el 85% tienen menos de 1.000 habitantes, y la actividad cinegética supone esa importancia para todos esos municipios. Y bueno, para terminar, me gustaría agradecerle pues toda la información que nos ha proporcionado. Nos ha manifestado que no nos podemos dejar de pasar esta oportunidad. Nosotros también se lo repetimos, hay que seguir promocionando la actividad cinegética en Extremadura y siempre desde una perspectiva sostenible. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Para finalizar y dar respuesta conjunta a los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor compareciente, señor Fuentes, por un tiempo máximo de 10 minutos. Julián Fuentes, perdón. Gracias, señor presidente. Bueno, contestaré grupo por grupo al Partido Regionalista de Extremadura. Hablaba de la riqueza y el empleo, que le quería saber los datos. Pues, como ha comentado la diputada del Partido Popular, el dato que se ha venido manejando durante los últimos años era que el movimiento del ejercicio cinegético en Extremadura estaba valorado en torno a unos 400 millones de euros. Yo creo que, bueno, tengo mis serias dudas de que ese número se mantenga, sobre todo porque luego contaré lo de el número de licencias. Siempre se ha manejado también el número de 83.000 y con los últimos datos del carnet del cazador se queda ahora mismo en unos 68.000 cazadores aproximadamente, ¿no? Entonces, vamos a hacer un estudio de cuánto, digamos, lo más actualizado posible, pero sí que podríamos estar hablando en torno a unos 350 millones, 400 millones de euros, sin el estudio actualizado a día de hoy. Entonces, es una actividad muy importante para la economía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, pero que debe ser convenientemente revisada para adaptarla a los tiempos, al momento actual en el que vivimos. Y una vez ya vista la evolución de los últimos 4 o 5 años de crisis económica que hemos sufrido, ¿no? Sobre la presencia en ferias y la promoción, pues sí que es cierto. Esta misma semana comienza la Feria Ibérica de la Caza de Extremadura, Extremadura y Portugal, en la ciudad de Badajoz, y que es la edición número 23, que es una feria muy consolidada y que todos los años arroja una cantidad de visitantes muy importante, ¿no? Además de la Feria de la Caza de Badajoz, hay otras ferias. Este año arranca la Feria de Herrera del Duque, y es la 7ª edición de la Feria del Turismo y de la Caza de Lechosa de los Montes. Entonces, la presencia de la Dirección General de Medio Ambiente y del Gobierno extremeño es también, no solo desde la Dirección General de Medio Ambiente, sino también desde la Dirección General de Comercio y la Dirección General de Turismo, de estas ferias que son aquí en Extremadura. Pero bien es cierto que Extremadura es una comunidad autónoma que tiene aproximadamente la cuota en torno al 20% de toda la caza nacional, y yo no creo que seamos una comunidad que exporte cazadores, sino en tal caso yo creo que somos más, vienen a cazar a Extremadura más que los extremeños salgan fuera, ¿no? Entonces,
tenemos también la intención de promover la caza de que cazadores de otros países, como por ejemplo de Centro Europa, pues puedan venir a cazar a Extremadura, ¿no? Enseñarles nuestro potencial y que, como habrá podido comprobar, es muy variado, puesto que hay especies de caza mayor, caza menor, recechos, ojeos, entonces una multitud de variedades de actividades cinegéticas. Tenemos intención de empezar a promover eso y, de hecho, hemos tenido ya alguna reunión con los empresarios cinegéticos, de empresas profesionales de caza. Hablaba también de la Orden General de Vedas. Pues bueno, yo creo que eso se consensúa en el Consejo Extremeño de Caza, que suele realizarse antes de su publicación, en torno al mes de abril, y no, digamos que la propuesta no sale de manera ceñida desde la Dirección General, sino que se tiene en cuenta pues todo, desde las sociedades locales hasta los propietarios de caza, asociaciones, etcétera, ¿no? Entonces, estamos bastante contentos con el consenso que hemos tenido de las órdenes generales de veda, las dos últimas, sobre todo. Hablaba también de la dificultad de venir a cazar a Extremadura, y esto bueno, va muy relacionado con lo que es el examen del cazador. Hay 7 comunidades autónomas en España que sí exigen el examen del cazador, y eso también, ya que lo tenemos implantado, yo creo que es un sello de calidad también de que cuando una persona venga a cazar a Extremadura, pues que tenga unos conocimientos mínimos, ¿no? Entonces, es sencillo sacar ese carnet del cazador y se realizan cursos con relativa frecuencia. Y bueno, simplemente yo creo que hay que estar en condiciones de saber cuándo se realizan esos cursos y dónde. Por ejemplo, en la Feria de la Caza de Badajoz se suele realizar siempre un curso de la Federación Extremeña de Caza, y yo creo que con una jornada es suficiente como para aprobarlo y también pues darle una cierta calidad a la caza en Extremadura. Sobre la intervención de Izquierda Unida, hablábamos también de la referencia a la economía, y el dato que maneja, bueno, como veo que, bueno, en cualquier caso, la referencia a la economía es la que hemos mencionado antes, en torno a unos 350 a 400 millones de euros, pero que vamos a actualizar ese dato en función también del número de cazadores, del número de ejercicios cinegéticos, de ojeos, de monterías, de ganchos, etcétera, etcétera, y que va todo relacionado con el número que manejamos del registro de cazadores, que está actualizado a día de hoy, que son 68.036 cazadores habilitados para la caza en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El Grupo Parlamentario Socialista preguntaba por el número de cazadores de cotos sociales. Ya tenía el dato de la superficie de los cotos, el número de cotos, que eran 610, y más de 1.654.000 hectáreas, que suponían el 49% de la superficie acotada, y nos pedía el número de cazadores sociales. Ese número no lo disponemos todavía, puesto que se ha facilitado un año entero, y hasta el 1 de junio del año 2014 no estarán inscritos todos los cazadores, pero que en cualquier caso lo podremos irle facilitando según vayamos disponiendo de él. Sobre la caza con arco, pues vamos a intentar, si no hay ningún impedimento legal, que en la próxima oferta pública de caza haya alguna posibilidad de incluir la caza con arco, y nosotros no nos oponemos a una iniciativa parlamentaria que puede repercutir en el bien del ejercicio cinegético de toda Extremadura, ¿no? Hablaba también del conejo, de los 155.987 individuos que fueron capturados el año pasado, y decirle que las enfermedades del conejo fluctúan, no son todos los años, ni hacia arriba ni hacia abajo, depende de todo, de cómo se desarrollan las cepas más agresivas o menos, ¿no? Entonces, decirle también que las ayudas publicadas en el decreto para los cotos sociales privados de caza mayor o menor influyen directamente en el conejo, puesto que gran parte de las ayudas van destinadas a los núcleos de aclimatación de conejos para el reforzamiento de poblaciones y la introducción, reintroducción, así como la construcción de majanos para conejos. Vamos a ver cómo repercute en las poblaciones de conejos de cara a la próxima temporada o a temporadas siguientes este tipo de ayudas, pero que al fin y al cabo también es lo que se ha ido demandando desde los cotos sociales, incluso los cotos privados de caza menor. Contaremos, por supuesto, con los grupos parlamentarios para elaborar el Plan General de Caza, y podríamos continuar con las reuniones del grupo de trabajo como hemos mantenido el otro día de la modificación del trámite reglamentario de la Ley de Caza, y por supuesto que contaremos con los 3 grupos, aparte del Partido Popular, que están actualmente con representación en la Asamblea de Extremadura. Hablaba también del desplazamiento del corzo, y sí, es un análisis, tampoco ha tenido ninguna petición expresa, pero no deja de ser una evidencia de que es cierto que el ciervo ha ido desplazando en algunos lugares al corzo, ¿no?
También preguntaba sobre los ojeos, es un número que está estabilizado en los últimos años, no hay ni más ni menos, sí que hablaba de 14.000 jornales, y es una práctica que viene también desarrollándose en función de la demanda económica, ¿no? O sea, si hay más demanda, aumenta el número de ojeos, y si no la hay o no se cubren los puestos, pues evidentemente la realización de más o menos ojeos va relacionado con el momento económico en el que vivimos. Preguntaba también por el número de empresas de profesionales de caza, que son 72, y que desconozco el dato que ha dicho que ha desaparecido una, lo miraré, pero en cualquier caso ese listado de las empresas de profesionales de caza se le puede facilitar, porque las hay de Extremadura, tanto de Cáceres como de Badajoz, y también de fuera de Extremadura. Y en referencia al Grupo Popular, revisaremos lo que son los 400 millones de euros, a ver si es cierto que seguimos manteniendo esa cifra, si hemos ido a más o hemos ido a menos. Y también decir que aunque se hayan invertido en ayudas 841.000 euros, es mucho lo que se invierte de manera indirecta también en el medio natural, con inversiones que van relacionadas con las mejoras de hábitat, desde el proyecto LIFE y Berlince a cualquier tipo de trabajos también que se hacen en los espacios naturales protegidos de Extremadura, en la red de los 180 espacios naturales protegidos. Nada más, muchas gracias, señor presidente, señores diputados. Muchas gracias, señor director general. Gracias por su comparecencia. Agradezco también a los intervinientes de los grupos parlamentarios el tono que se ha utilizado en la comisión, y agotado el orden del día, se levanta la sesión.